Durante la segunda mitad del siglo XX se habló muchísimo del desarrollo económico. Aún hay personas, economistas, políticos que hablan en esos términos, pero la gran mayoría de los académicos a nivel internacional han llegado a un consenso. Una vez se ha desarrollado la ciencia económica, política, sociológica, entre otras, en el sentido de separar los conceptos. Una cosa es crecimiento económico y otra desarrollo social. Por tanto, los dos conceptos no deben estar en el mismo. Una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Hay países que crecen pero no se desarrollan. Hay países desarrollados que ya crecieron pero que crecen menos, o incluso que no crecen pero mantienen un alto nivel de desarrollo social. Entonces no necesariamente deben ir unidos. Obviamente que lo esperable, lo ideal sería que ambos conceptos fueran conjuntamente. Entonces me explico. El crecimiento económico se refiere al crecimiento del producto, de la producción, del Producto Interno Bruto específicamente, de la riqueza que una nación genera entre un periodo y otro. Por tanto, cuando hablamos del crecimiento económico, estamos hablando del crecimiento del PIB, del crecimiento del producto, de cuánto aumentó la producción, los ingresos, la renta, el gasto, la demanda agregada. Es un tema eminentemente de producción, un tema eminentemente económico. Mientras que cuando se habla de desarrollo social, entonces estamos hablando de la educación, de la salud, de la calidad de vida, de la paz social, de las oportunidades, de la reducción de las necesidades sociales, personales, de la reducción de la pobreza, de la miseria, de mejoramiento de las condiciones de vida, de las oportunidades para las personas, de la equidad, de la igualdad social, de una buena administración de justicia, de una buena administración pública, de una buena política, políticas económicas, sociales, criminales, internacionales, políticas sectoriales, políticas sociales. Entonces, quiero recordar el libro que se hizo famoso en el año 2012, ¿Por qué fracasan los países?, de los profesores Acemoglu y Robinson, donde planteaban precisamente esta discusión, esta temática que ya lleva décadas y que algunos políticos no consideran importante. Pienso yo que es lo fundamental. Uno se puede retrotraer incluso históricamente y no tan lejos a la fundación del Segundo Imperio Alemán, al canciller de hierro, al príncipe Otto von Bismarck en Prusia, y posteriormente en el Segundo Imperio Alemán bajo la égida de Guillermo II, cuando se imponen una serie de medidas de carácter social, con un objeto claramente político, que era quitarle las banderas a la socialdemocracia naciente, al movimiento obrero y a los partidos comunistas. ¿En qué sentido? De que el Estado burgués, imperial en ese caso, monárquico, absolutista, reaccionario, militarista, que finalmente conduce al estallido de la Primera Guerra Mundial un par de décadas después, decide ser inclusivo, no extractivo hasta cierto punto. ¿Inclusivo en qué sentido? De que los trabajadores, las capas medias, los obreros industriales, los campesinos, lograran ciertos niveles de vida mínimos. Por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud pública, acceso a la pensión, a una jubilación por mayor edad o por incapacidad física. La posibilidad de que las personas fueran atendidas dignamente en un sistema de salud, de salubridad pública, etc. Estas son condiciones que posteriormente se desarrollan y se generalizan aún más en la República de Weimar entre 1919 y 1933, año en que la dictadura
nazi de Adolf Hitler acaba con ese tipo de sociedad, y que actualmente, y en particular después de la Segunda Guerra Mundial y en Europa, se conoció como el estado de bienestar, que es un estado que busca el bienestar de las personas gracias a la redistribución de la riqueza, lo cual se hace precisamente por medio de la política tributaria y de la política fiscal a cargo de los estados. Y también recordemos el caso de los Estados Unidos de América con el presidente Franklin Delano Roosevelt, que a partir de 1933 impone el llamado New Deal, el nuevo trato, que fue precisamente la aplicación de este tipo de políticas sociales para solventar, para salir de la gran crisis, de la gran recesión que se dio en el año 1929, que perduró hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Con base en qué? En el gasto público especialmente social, que volvemos a encontrar cuando la gran crisis económica de del 2007-2008, y que cuando el presidente Barack Obama asume su primer periodo presidencial en 2009, se ve abocado a la necesidad de gastar ingentes sumas de dinero del presupuesto público para recuperar una serie de empresas del sector privado, tanto el sector real como el sector financiero, y hacer unas grandes cantidades de inversión pública con el objeto de recuperar personas también, familias, hogares que habían perdido todo resultado de esa gigantesca crisis económica. Entonces, es importante desatanizar, dejar de indicar o de pretender que ignorante, pues con personas que emplean el odio, el miedo, la prevención y también la ignorancia de buena parte de la sociedad, digo, de plantear que todo lo social, el desarrollo social, el gasto público en lo social sea negativo. No, yo pienso que es lo contrario. El gasto público se da, como en los casos de los países europeos y muy en particular en el caso de los países escandinavos, como son Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, y también otros países del norte y centro de Europa, como pueden ser Bélgica, el Reino de los Países Bajos, Luxemburgo, Suiza, Alemania, países que gastan muy buena parte del PIB en lo social, de tal modo que tienen unos niveles de vida sumamente altos, unas calidades de vida excelentes, donde la educación y la salud son gratuitas, universales y de altísima calidad, todo gracias a que los niveles de tributación son altos y mucho más altos que en el caso colombiano, sin afectar la productividad, la iniciativa privada, la competencia en la economía y buscando el bienestar de la gran mayoría de la población. Ahí no hay ninguna contradicción, no hay que escoger entre lo económico y lo social. Lo económico determina finalmente que lo social se pueda estabilizar, que haya buen nivel de vida, buena calidad de vida, siempre y cuando el crecimiento económico se redistribuya de una forma equitativa. Y eso se da con las políticas inclusivas, no extractivas, y también con unas economías inclusivas donde las personas tengan buenos niveles de ingresos, buenos niveles de renta, donde los precios estén estabilizados gracias a la productividad y a la producción suficientes para que no escaseen los productos, las mercancías en oferta y las personas puedan tener una buena vida, el buen vivir, el bienestar. Muchas gracias por su atención.